del mundo. Y en este sentido, poder comprender lo que significa el plan de redención, este plan de redención histórico y progresivo, también atañe no solamente a toda la humanidad, sino a cada uno de nosotros en particular. Y es ahí donde vemos las características del hombre, las características de un ser creado, vemos el hecho de la caída y vemos el hecho de la redención como un tercer aspecto importante dentro de la vida del hombre en términos genéricos. De esta manera vamos viendo cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Vemos también la caída como consecuencia del pecado. Vemos la llegada del libre albedrío, que muchos de los jóvenes seguramente han discutido y muchas veces se han dicho bastantes páginas y bastantes conversaciones al respecto. Pero también vemos dentro del plan de Dios la redención, que significa la santificación. Somos adoptados, somos santificados, somos glorificados en el Señor, para el día que nosotros ya no estemos en esta tierra. Entonces, bajo este contexto general que les he planteado, surge una pregunta: ¿de verdad necesita ayuda la gente? Esa es una buena pregunta. ¿Necesita ayuda la gente? La respuesta pareciera para nosotros que sí. De hecho, me tomé la libertad esta mañana, como llegan al celular siempre informaciones de distinto tipo, de una persona, un críptico, que nos habla de lo siguiente: si tus emociones pudieran hablar, tristeza, dice, desahógate siempre que lo necesites. Dice eso. Enfadado, establece límites para tu paz interior. Si estás estresado, aborda la vida con serenidad paso a paso. Vergüenza, practica la autocompasión. La soledad, cultiva relaciones que nutran tu espíritu. Y la ansiedad, ancla tus pensamientos en aquí y ahora. Eso lo estoy leyendo, digamos. Eso es una visión humanista, totalmente humanista, pero que nos invade. A los jóvenes, a los adultos, nos llega todo ese tipo de información. Autocomplaciente. Si estás enfadado, contrólate tú, aléjate de los demás. Hace lo que, como leí aquí recién, no te dejes desbordar. Son cosas que en definitiva son técnicas pensadas solamente en el hombre. Pero esta mañana quiero plantearles un tema desde el punto de vista bíblico. Nosotros somos creados para ser, conforme nos dice Génesis 1 y 2, receptores de la revelación. Somos creados con la necesidad de conocer la verdad que venga de afuera de nosotros mismos. Este es un tema importante porque hay la visión del mundo, y no solamente del tiempo actual, nos habla de que la verdad está en ti mismo. Sócrates, gracias, hijito. Gracias. Un filósofo, seguramente ustedes lo han leído, han escuchado por lo menos de él, hablaba de la mayéutica. La mayéutica es la verdad está en ti mismo. Eso enseñaba él. Si uno lee la filosofía, los libros de filosofía de Platón, que se refiere a Sócrates, nos habla de este concepto mayéutica. La verdad está dentro de ti. Y él hacía un ejercicio muy simple. Decía, preguntándote a ti, qué es lo que era la verdad. Por ejemplo, te planteaba qué es lo que es el aire. Y tú tenías que ir reflexionando qué es lo que el aire. Asimismo también, cuando hablaban de la justicia, cuando uno lee los textos filosóficos, se empieza a dar cuenta qué es lo que es la justicia. Y llega a una conclusión a partir de la persona. Y así nosotros tenemos dar a cada uno lo suyo, que posteriormente haya sido modificado por el racionalismo kantiano, pero en el fondo se trata de la misma esencia. La verdad está en ti mismo. Pero la creación, como nos plantea Génesis 1, nos dice que nosotros somos receptores, recibimos la revelación. No está en nosotros la revelación, sino que viene dada de afuera. También nosotros somos intérpretes en el sentido que no reaccionamos a los hechos,
sino a la interpretación de los hechos. Hay un hecho y podemos tener distintas interpretaciones respecto a un hecho. Buenas y malas, pero interpretación al fin y al cabo. Y también la palabra nos dice que nosotros somos adoradores en comunidad. La palabra nos dice en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré una ayuda idónea. Tenemos el primer punto de vista antropológico de una comunidad, un hombre y una mujer. Tenemos la base de lo que es la sociedad. Tenemos la base, más específicamente, de lo que es el pueblo, de Dios, de la iglesia, de la familia. Pero hay una comunidad que es mucho mayor, que es santa, que es pura, que es justa, que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son una comunidad perfecta, en amor, en bondad, en misericordia, en justicia. Pero volviendo a la visión antropológica bíblica que queremos plantear, hemos dicho que la verdad no está en nosotros, sino que viene de afuera. Hemos señalado también que nosotros interpretamos los hechos. Si, por ejemplo, yo escucho un golpe, voy a escuchar un golpe quizás que algún vehículo se accidentó, quizás yo haya escuchado mal y alguien golpeó fuerte la puerta, quizás se le fue la puerta, o yo puedo pensar que hay intencionalidad en haber golpeado la puerta. Normalmente estas cosas ocurren en el seno matrimonial. Cuando de repente estamos conversando, a veces un poquito más se nos suben los tonos, se golpea la puerta, nos paramos y se golpea la puerta por el viento. No sé si a alguien le ha pasado, por lo menos. Y uno se siente, yo no quise golpear la puerta. Tiene dos posibilidades, o dar la explicación o seguir adelante. Pero también la otra parte, que recibe el portazo, tiene dos posibilidades. O acepta la explicación, o se queda más enojada todavía porque me golpeaste la puerta. Y la verdad las cosas que fue el viento, posiblemente, no lo sé. Voy a dejar hasta ahí nomás mejor. Los golpes de puerta. Pero también la palabra hemos dicho, en la visión antropológica, está la caída, en Génesis 3. En Génesis 3 nos enseña la caída del hombre por el pecado. Y es por primera vez donde aparece una voz diferente del consejo de Dios, la serpiente. Y pone al hombre en una disyuntiva. Disyuntiva significa dos caminos que optar. Seguir el consejo del Creador. Y este consejo nos muestra que todo consejo es siempre moral. Nunca un consejo es neutral. Nunca un consejo es neutral. Siempre dice lo que es bueno y malo. Siempre va a decir un consejo lo que es verdadero y falso. Siempre va a decir un consejo lo que es sano y no sano. Porque interpretamos la realidad. De esta manera, nosotros también como creyentes nos vamos acercando a través de la caída en nuestra realidad que vivimos en un mundo confuso. Hoy en día vivimos en un mundo confuso y de muchas voces y todas distintas a la del Creador. Voces que pretenden interpretar la vida, que pretenden dar cada una razón de ser, compitiendo unas con otras para ganar nuestros corazones. Hoy en día se habla de una sociedad líquida. Igual que un líquido, no tiene forma, se licúa, no tiene cómo darle un formato, una forma. Pero esas son voces que se escuchan, voces que están en medio nuestro, voces en las cuales nosotros participamos como personas que vivimos dentro de una sociedad. Entonces, para nosotros la iglesia es necesario ver la Escritura para penetrar la confusión y dar sentido a la vida. Y esa es nuestra respuesta y esa es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Cómo nosotros poder penetrar en la confusión, cómo nosotros podemos entender en este mundo de confusión, cómo nosotros podemos dar respuesta y sentido a la vida. No a través de esta mención que les leí delante sobre la autoayuda, de la autocompasión. La Biblia es mucho más que ello y nos enseña mucho más que ello. Por ello surge la redención. Y les voy a pedir a algún hermano, si andan con sus Biblias, por favor, en Hebreos 3,
Que pudiera leer en voz alta, por favor, Hebreos 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, versículos 12 y 13. Si lo pudiera leer en voz alta, por favor, ¿alguien? Aquí. Hebreos 3, 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gracias, hermano. Qué interesante lo que nos plantea el autor de Hebreos. Hebreos nos dice, hay una progresión en la lectura que nos ha hecho nuestro hermano Nelson. Hay una progresión que parte hablando de la maldad, de la incredulidad, apartarse del Dios vivo y el endurecimiento de nuestro corazón. La lectura que nos ha dado son esos 4 conceptos: maldad, incredulidad. Dice, mirad, hermanos. Mirad, hermanos. Está diciéndole, hablándole a la iglesia. Que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad es dudar. Es escuchar otras voces. Significa el corazón malo, y vamos a entrar un poquito más adelante en lo que significa el corazón. La incredulidad, el apartarse del Dios vivo. Y antes, exhortados significa comunicarse. Muchas veces las personas piensan que el concepto de exhortar significa llamar la atención. Yo creo que no es eso. Exhortar significa comunicarse. Yo comunico la verdad. Usted comunica la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad bíblica. Y esto no es un llamado, un imperativo a los creyentes. Mirad, hermanos. No está escrito en términos que pudiera la persona pensar si es posible, quizás sí, quizás no, lo puedo tomar, lo puedo dejar. Está redactado en forma imperativa. Mirad, miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad. La incredulidad es muestra de un corazón malo, o el corazón malo muestra la incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Y ahí viene el mensaje, ¿para qué? Para que antes de ello nos llamemos unos a otros, nos comuniquemos los unos a los otros cada día. No a veces, sino siempre, cada día. Ese es el sentido de que nos enseña Hebreos. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y en el versículo 13 que hemos leído nuevamente, nos habla también de una progresión del engaño y de la ceguera, que significa ceguera espiritual. De esta manera, mis amados hermanos, la labor del consejo bíblico ocurre en el contexto de la comunidad de los creyentes. En este contexto, en el campamento, en la iglesia, en el hogar. El hogar es la primera iglesia que nosotros tenemos. Es ahí donde el Señor nos llama a cuidar y a velar por ella. La iglesia bendigo, en nuestro hogar. Y los varones son llamados a cuidar de su hogar y a velar por su hogar. Es un llamado importante. Y en aquellos hogares donde no hay varones, la esposa toma ese rol. Y la esposa es la que tiene que cuidar también de sus hijos. Y en aquellos hogares donde uno de ellos es el creyente, el Señor le da la autoridad también para velar por su hogar. En oración, en consejo y en la lectura de la palabra. Voy a pedir que alguien busque, por favor, en Efesios 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, versículos 11 al 16.
Quien lo tenga, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se anudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias. ¿Podríamos leer el versículo 25 y el 29 también, por favor? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén, gracias. Ni deis el lugar al diablo, dice el 27. Sí, Un poquito más adelante. Y el versículo 29, hermanita, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gracias. Hemos leído, este contexto nos habla de la unidad de la iglesia, los distintos dones, los distintos ministerios que la iglesia, el Señor constituye, establece. Pero el versículo 12 nos dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no solamente está el apóstol Pablo pensando a los hermanos de Efesios estos dones para algunos, sino que para toda la iglesia. Hay distintos dones, distintas bendiciones que el Señor nos va dando, distintas medidas del don de Cristo. Participamos como partícipes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto nos lleva a pensar, que es lo que hemos estado hablando, de la necesidad de pensar y reflexionar que la vida creyente no solamente se da en el contexto de la iglesia, no solamente se da en el contexto de las paredes que nos rodean, sino que se da en el contexto general de lo que significa la iglesia, la comunidad de los creyentes. Pedro, que somos el pueblo de Dios, nos hablará el apóstol Pablo también que somos la familia de Cristo, somos una nación escogida y distintas formas para referirse al pueblo del Señor. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nosotros estamos caminando hacia la plenitud, estamos caminando hacia la perfección, a estar a la estatura de Cristo, que es la perfección. En esta tierra, les quiero comentar y decir algo, no lo vamos a lograr. Pero eso no significa que nos tenemos que sentir defraudados o frustrados o desilusionados o decepcionados, sino que es el Señor el que nos va enseñando a caminar. Es la palabra la que nos enseña a caminar. Y nos dice comparativamente en el versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, que no tienen una línea. Eso es fluctuar, ir para un lado o para otro. Llevados por doquier, dice, de todo viento de doctrina. Santiago nos dirá que los que dudan, porque la fe es certeza, es convicción. No es dudar, sino es que es certeza y convicción, nos dirá también la palabra. Entonces, ser llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema, dice, de hombres, para engañar,
empleando con astucias las artimañas del error. Y es ahí donde también vamos a ver que muchas veces nosotros caemos. ¿Por qué? Porque las astucias, la artimaña del error, dice relación a cómo interpretamos las cosas. Pero agrega algo más el versículo 15 que nuestra hermana leyó, sino que dice que siguiendo la verdad en amor, no solamente la verdad, sino dice la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Es decir, el apóstol Pablo tiene muy claro lo que va a suceder con la iglesia. No solamente que seamos distintos, sino que vamos a discrepar, incluso vamos a estar muy ofendidos, muy desilusionados, muy frustrados. Pero el Señor nos coloca la mirada, no en nosotros, porque la verdad no está en mí, sino que nos coloca la mirada en Cristo. ¿Se dan cuenta? La mayéutica, la verdad está en ti, que es lo que diría, lo que les leí delante, autocompasión, autoaflicción, relaciones tóxicas, por ahí se habla, y otros conceptos, pero que lamentablemente nos invaden y nosotros mismos vivimos muchas veces en ellos. Pero la mirada del apóstol Pablo, la mirada del Señor, la palabra de Dios, nos dice, siguiendo la verdad en amor, siguiendo la palabra en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, Cristo. Nos coloca el centro de atención, la verdad en amor, que es Cristo. Entonces nuestra mirada ya no está dirigida hacia mí mismo, ya no está encerrada en mí o en mis conceptos, sino que la mirada está puesta en Cristo. Y en ello nos dice de quien todo el cuerpo, bien concertado significa bien, trabajando bien y unido entre sí por todas las coyunturas. Delante una hermanita me conversaba que se había roto la rodilla. Me imagino las coyunturas ahí, como le habrán quedado sueltas y muy adoloridas. Y se ayudan mutuamente. Y el ayudarse mutuamente significa según la actividad propia de cada miembro. Y recibe su crecimiento para ir edificándose nuevamente en amor. Pero le he pedido a la hermana, dentro del mismo contexto, que leamos el versículo 25, que dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Cada uno con su prójimo. Aquí el apóstol Pablo no le está pidiendo un favor a la iglesia, sino que le está diciendo a los hermanos, nos está diciendo a nosotros, que tenemos que hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Recién acabamos de leer que nos dice la palabra que somos un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Entonces, aquí nos está diciendo que debemos de hablar la verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. No es el hermano, no es la hermana, no es el hermano, no es el hermano, no soy yo, sino que somos el cuerpo. Bien, la misma forma de pensar. Podemos pensar muchas veces, usted me dirá, y con justa razón, podemos tener muchas formas de pensar. Pero el concertado significa caminar juntos, ver las cosas, parar, detenerse y avanzar juntos. No es un cuerpo que funcione bien si anda el brazo por un lado, o la cabeza por otro, o los pies por otro lado. Eso no podría ser un cuerpo bien concertado. Menos aún podríamos pensar que es un cuerpo unido cuando se ha roto. Pero ahí nuevamente, por eso viene la enseñanza, desechando la mentira, dejando de lado la mentira. En otras palabras, dejando de lado también el pecado. Porque la mentira está en aquel que dice que yo tengo la verdad, que yo tengo la razón. Tenemos que dar un paso que es difícil. Yo no digo que sea algo fácil, pero tenemos para ello la gracia de Cristo, la gracia del Señor, el Espíritu Santo. Tenemos los medios de gracia, que lo veremos un poco más adelante, que es la oración, la lectura de la palabra. Y que nos dirá, hablad verdad cada uno con su prójimo. Con su prójimo.
porque somos miembros los unos de los otros. Necesitamos hablar la verdad. Necesitamos mirarnos. Necesitamos conversar las cosas. Y por eso dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. Y aquí viene es como una moneda de dos caras. Airaos, pero no pequéis. Puede que yo tenga toda la razón, pero no debo pecar aunque yo esté muy airado. Aunque yo tenga toda la razón, no dice eso la Biblia, dice airaos. Podemos, airaos, recibir mucho aire. Es esto, es físico. Cuando estamos molestos, enojados, hay reacciones físicas. Nos ponemos colorados, el corazón se nos acelera, a veces golpeamos las cosas o se golpea la puerta. Nuestra reacción física es distinta. O cerramos los ojos, apretamos los dientes. Pero dice aquí el Señor, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces este pasaje se usa en las reuniones de matrimonio. Pero yo creo que es mucho más que la reunión de matrimonio, ¿no es cierto? Es la Biblia. Habla a los jóvenes, a los adultos, a nosotros. No solamente cuando se enseña muchas veces este pasaje en los matrimonios, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y viene la explicación muchas veces de los pastores, los hermanos. ¿Cómo vas a estar con tu esposa enojado? Yo creo que va mucho más allá de la vida matrimonial, sin lugar a dudas que la comprende. Pero aquí nos está colocando una necesidad, un imperativo. Y uso la palabra imperativo en el sentido de decir que se debe cumplir. No está en la voluntad del hombre, no está en la decisión del hombre, no está en lo que mi corazón o mi mente me indique, sino lo que el Señor está instruyéndome. Porque soy un hijo de Dios, porque soy una hija de Dios. De esta manera, mis amados hermanos, al leer la palabra, y cuando usted entrega un consejo o recibe un consejo, lo primero que nada debe emanar es la honestidad. ¿Cómo puedo yo dar un buen consejo de amor a un matrimonio si yo estoy mal con mi esposa? ¿Cómo puedo yo, y voy un poco más allá, hablar de Cristo, de la salvación, de la gloria de Dios, del perdón de los pecados, si yo no tengo a Cristo en mi mirada? ¿Cómo puedo yo hablar del amor de Cristo que perdonó mis pecados cuando la palabra me indica y me enseña, Pablo lo dice claramente en los Colosenses, amaos como Cristo os amó? Entonces aquí el tema no pasa por que dé un paso uno o dé el paso el otro. En la vida secular, muchas veces las personas yo me he encontrado, no esperemos que Él venga, porque si nosotros vamos a demostrar debilidad. Lo he escuchado muchas veces, la hermana Nunuxa seguramente también, más de alguna vez. No, hay que ir a hablar con ellos. No, esperemos que ellos vengan, porque si yo voy, vas a demostrar debilidad y eso te va a demostrar que estás mal. Ese es el concepto, no sé, pero existe. Pero en la Biblia, yo no he encontrado nunca, y perdónenme, y voy a pecar de humildad, nunca he encontrado una palabra que diga eso. Dice lo contrario. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué Pablo habrá dicho esto? Porque cuando estamos enojados, le dejamos la entrada a Satanás. Cuando estamos enfadados, enrabiados, le dejamos el espacio a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás hablará a nuestro oído, estás solo, mira cómo mira cómo eres, lo vamos a ver un poco más adelante, mira lo que ocurre con tu vida, y dejamos que el Satanás entre. Y podrá alguien decir muy piadosamente, no, yo no escucho a Satanás. Yo soy un hijo de Dios.
Puede ser, lo acepto. Pero significa que le estás diciendo, mira Dios, esto te queda un poquito grande, déjame a mí solucionarlo. Yo voy a ir a solucionar este problema que me aqueja. Tú no lo hiciste ya y me has puesto en una situación incómoda, voy a ir yo a solucionarlo. Y ahí caemos. No somos honestos, ni con el Señor, ni con nosotros mismos. También es necesaria una cualidad dentro de los creyentes, ser humildes. Y ahí es donde entra este tema de demostrar la verdadera humildad. Anoche lo veíamos. Cristo es el ejemplo de humildad. Fue escupido, golpeado, fue muerto. Usando palabras actuales, fue torturado. Les dije una palabra del esputo. Son flemas que le lanzaron al Señor. Pero la humildad que viene dada del Señor nos cuesta a nosotros. A mí me cuesta, a todos nos cuesta, supongo. Porque llevados al entredicho, va a surgir mi yo. Voy a surgir yo. Y es ahí donde me enfado. Pero cuando nosotros queremos buscar solución a las cosas en el Señor, debemos de mirar a Cristo y debemos de ser humildes, acercándonos en oración al Señor y acercándonos en humildad para enfrentar el problema. Eso infunde confianza en las personas. Eso infunde confianza cuando se acerquen a ti. De esta manera, nosotros estaremos dando respuesta a la necesidad del consejo. La necesidad del consejo de afuera es el resultado simple de que somos humanos. Somos imperfectos. Me he encontrado en situaciones personales que ¿por qué reacciono de esta manera si yo nunca había actuado de esta forma? Por eso usted y yo necesitamos recibir la verdad que venga de afuera, que venga en este caso de Dios, que está expresada en su palabra, para hacer sentido de la vida. Necesitamos aprender cómo ser un instrumento de cambio de parte de Dios para otros. Usted y yo, como creyentes, somos instrumentos de cambio, pero tenemos que aprender a ser instrumentos de cambio. Y buenos instrumentos de cambio. Si no, nuestros consejos serán débiles. Serán consejos difusos. Serán consejos equivocados. Serán consejos de hombre. Hoy en día, muchas voces compiten, hemos dicho, con la voz de la palabra, con la palabra de Dios, para atraer la atención de nuestros corazones. Me tomé la libertad de expresarles algo sobre las emociones. Pero tengo que preguntarme humildemente, ¿por qué hago las cosas y digo cosas? Necesitamos, hermanos amados, saturarnos, llenarnos de la Escritura para asegurarnos de las malas interpretaciones, para obtener el consejo sabio de la palabra de Dios, el consejo bueno. Estoy recordando la historia del joven rico que se acercó al Señor Jesús, le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay bueno, hay un que es Dios. Bueno significa ser misericordioso, compasivo. Entonces, para entender el corazón del Señor, para conocer nuestro corazón y ser transformados, tenemos que seguir el consejo basado en la palabra, la sabiduría del Señor, en la sabiduría divina, no en la mía. El pecado, hemos visto, es enceguecedor. Hebreos 3, del 12 al 13. Es enceguecedor, nos ciega, nos tapa la visión. Por eso, todos hermanos amados, necesitamos la ayuda de otros creyentes a diario. Necesitamos la ayuda y el consejo, el apoyo de otros hermanos. Pero debo reconocer, cuando entiendo el consejo, que el corazón es engañoso, que mi corazón es engañoso. Y debo estar abierto a escuchar el consejo de otros. No puedo cerrarme pensando que estoy bien o que el otro está mal, sino que debemos mirar mi corazón a la luz de lo que el Señor me enseña. Y esto tiene una consecuencia importante también, mis hermanos amados.
Yo lo grafico como una piedra en el estanque. Si usted va a un estanque y el agua está tranquilita y tiene una piedra, ¿qué va a pasar? Se van a producir muchas ondas, como circulitos. Los físicos cuánticos dicen que las ondas son infinitas. Pero yo voy a ser más modesto, voy a hablar de las ondas que se producen al tirar la piedrecita al estanque. Eso mismo ocurre con mi vida, eso mismo ocurre con nuestra vida. Necesitamos darnos cuenta que nosotros también influimos en otros en mi vida diaria. Y allí también hay un tema de amor. Porque el Señor nos hace mirarnos, nos hace mirar humildemente, nos hace arrodillarnos, nos hace despojarnos de nuestra coraza, del yo, para actuar humildemente y pensar que mi corazón es engañoso. Mi corazón me engaña y debo estar abierto a escuchar el consejo. No cerrarme. Y también pensar en amor, que a otros yo también estoy influenciando. Años atrás, algunos años atrás, fuimos a la playa con mi esposa y los niños y veíamos cómo un papá trataba a garabato limpio a su hijo. Y el niño lo recibía normal. Nosotros quedamos así como espantados, digamos, de lo que veíamos. Por esas cosas de la vida, después veníamos de vuelta y nos encontramos de nuevamente con esa familia. Y el niño hablando a garabato limpio a su papá. Y no estaban enojados. Era su dinámica familiar. Yo no estoy diciendo que haya sido buena esa dinámica familiar. Simplemente estoy diciendo cómo influimos en los demás. Como padre, influyo en mis hijos. Como esposo, influyo en mi esposa. La esposa influye en el esposo y en los hijos. Como perteneciente a la familia de mi esposa, que me ha adoptado como su hijo, yo influyo en mi suegro, en mi suegra, en mis cuñados. ¿Sigo ampliando un poquito más el círculo? ¿Les parece? Influyo también en mis amigos. ¿En quiénes? En la iglesia, primeramente. Estamos hablando en la iglesia. Yo influyo en la iglesia. Y no porque sea el pastor, sino porque cada uno de nosotros, usted hermano y usted hermana, todos influimos en la iglesia. De hecho, la palabra dice, nos gozamos con el que se goza, nos entristecemos con el que sufre. ¿Es bíblico eso? ¿Sigo un poco más allá? En el colegio, en el trabajo. ¿Acaso usted cree que los problemas se van a quedar en la casa y no me van a seguir todo el día? ¿Cuántas veces no hay una estadística que yo leía tiempo atrás de accidentes del trabajo? Los accidentes del trabajo no ocurren por casualidad o por mala suerte. Ocurren por responsabilidad y por descuido. Y muchas veces los descuidos que ocurren es porque salimos con problemas de nuestros hogares. Eso es estadística. Nos muestra que los problemas no se quedan donde yo quiero que se queden. Para mí, feliz y contento, tener una cajita de problemas y ahí los voy echando y los dejo bien tapaditos. Pero no es así. Los problemas me siguen donde yo vaya. Y en cualquier momento del día va a venir algún recuerdo que me va a hablar del problema. Y pues quizás yo incluso trate mal a un empleado en el trabajo. Y después tenga que reflexionar, bueno, tienes que pedirle disculpas porque le hablé mal, lo traté mal y no era su culpa. Y le digo, lo que pasa es que tengo problemas en la casa, los niños, no sé, la esposa, me estoy separando, no sé, mil excusas podríamos inventar. ¿Sigo ampliando el círculo? Los que viven en Santiago, vamos en la micro, en el metro. La gente nos molesta porque vamos muy apretujados. Y a veces de la nada vamos manejando y alguien se cruza y el pitazo. Y olvidamos muchas veces que somos cristianos y nos acordamos del rosario y nos empezamos a insultar. Hasta que vimos que al que le estábamos hablando era el hermano de la iglesia. Era una broma, hermano. Es desagradable eso, hermano. ¿Sigo ampliando el círculo?
¿Por qué la gente hoy en día anda rayando las paredes y siente rabia? Los rayados de paredes no es porque sean artistas. Es rabia la expresada y lo dicen. ¿Por qué las personas buscan la forma de fugarse de sus problemas drogándose o alcoholizándose? ¿Por qué la moda del perreo? Donde no hay ningún vínculo, ninguna honestidad, ningún vínculo que los una responsablemente. Los cristianos por eso nos tenemos que casar, porque es para la honra y la gloria de Dios. La sociedad te dice, no, unión civil, basta con eso, tú tranquilo. ¿Seguimos ampliando el círculo? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que el pecado es enceguecedor? No solamente queda aquí, en el corazón del pastor, sino que se expande y se expande, como una mala levadura. Por eso, el Señor nos dice que tenemos que parar. Por eso se entiende que cuando el Señor habla y dice claramente, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Por todas estas cosas que les he ido mencionando, por esa piedrecita que lancé en el estanque. Y si nos podemos a pensar de esta manera, influimos en nuestra sociedad, voy a ir hacia atrás, influimos en nuestros trabajos, influimos en nuestros hogares, influimos en nuestra iglesia, influimos en mi propio corazón. ¿Y esto por qué? Porque a nosotros nos gusta vivir confortablemente. Y para nosotros vivir confortablemente significa vivir conforme a lo que yo creo que son las cosas y no lo que el Señor demanda de mí. ¿Cómo ser consejeros, hermanos? ¿Cómo aconsejar a un hermano o a una persona? Muchas veces ustedes van a encontrarse en esa situación. Es traer a la palabra de Dios a esa persona que ha pedido tu consejo en una situación determinada, para que éste entienda a Dios, se entienda a sí mismo y entienda su situación y pueda responder a las circunstancias de una manera bíblica. Y nos cuesta porque no estudiamos la palabra. No somos lectores de la palabra. No buscamos el buen consejo en la palabra. Entonces es un deber nuevamente, cuando tengamos que entregar un consejo, es que la persona que escuche pueda entender a Dios, pueda encontrar que en las situaciones que se está viviendo, Dios no está lejos. En Segunda Reyes, el profeta Elías, capítulo 18, cuando estaba luchando con los profetas de Baal, irónicamente les dice, ¿dónde estaba vuestro Dios? ¿Está durmiendo? ¿Viene de camino? ¿Quizás se olvidó? Dios nunca está ausente. Nuestro Dios, el Dios verdadero. Dios no está durmiendo cuando tú estás enfrentando un problema y una dificultad. Dios no está ausente de tu vida cuando están ocurriendo problemas y estamos pasando por pruebas. Dios no se ha olvidado de ti. Hay personas que piensan eso. Y creyentes también que en algún momento uno escucha y dicen, Dios se olvidó de mí. Como que estoy entregado a lo que me ocurra. Pero la respuesta tenemos que buscarla bíblicamente. Ese Dios alejado, ese Dios olvidadizo, ese Dios dormilón, ese Dios viajero, no es el Dios nuestro. Entonces, cuando estamos enfrentados a una situación, a una circunstancia determinada de la vida, nosotros tenemos que pensar poniendo la vista en las cosas de Dios. Y eso me hace pensar, en otras palabras, pensar bíblicamente. Porque nadie puede dar consejo en los hechos, sino en la interpretación de los hechos. Volvemos a lo inicial. Y si tu interpretación no es correcta, tu consejo será equivocado. Si van donde la hermana Nunutza, perdón hermana que la use nuevamente de ejemplo, la estoy mirando acá, y le van a pedir un consejo,
y ella se equivoca en dar el consejo, hay consecuencias. Si a usted le piden un consejo y da mal un consejo, hay consecuencias. Entonces, la mirada, la invitación que hacemos es a reflexionar bíblicamente. Y hay dos preguntas que debemos respondernos mutuamente. Voy a leerlas textual. ¿Te acuerdas de una situación cuando no respondiste a los hechos, sino a tu interpretación equivocada de los hechos? Le voy a dar un apoyo cuando se golpeó la puerta. Segunda pregunta. ¿Hubo una ocasión cuando Dios usó a alguien para poner al descubierto tu ceguera espiritual? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hizo la persona para hacer la experiencia positiva o negativa? Las cosas no ocurren por suerte, las cosas no ocurren porque sí. Ahí viene el entendimiento espiritual. Porque Dios nos hace mirarnos al corazón. Dios nos muestra nuestra ceguera espiritual. Somos probados en la prueba. Es fácil cuando las cosas, yo tengo todo hechito, el camino listo. Pero ¿qué pasa cuando se atraviesa un perro? ¿Qué pasa cuando no me di cuenta y caigo en un hoyo? La vida, mis amados hermanos, es un ejemplo, es como una línea de tren. Es una pura vía que tiene varias estaciones. Al final de 2 días estará en la estación de la gloria del Señor. Pero mientras tanto va avanzando este tren que es de una pura vía. Porque yo no puedo volver atrás las cosas que ocurrieron. Eso es imposible. A veces me gustaría poder ver las cosas hacia atrás y poder reandar todo lo que ha ocurrido, lo que no he hecho o dejado de hacer, o lo que dije o dejé de hacer. Pero eso no es la vida no significa que tú no puedas mejorar. Y el Señor nos muestra, a través de su sacrificio, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos habla que sí podemos nosotros, como creyentes, tener una mirada distinta a las cosas. Una interpretación distinta de las cosas, de los hechos. A veces hay situaciones que son muy negativas, que nos destruyen, que nos dejan ahí por el suelo. Pero si yo no miro a Cristo, si tú no miras a Cristo, si yo no miro al Señor, voy a seguir tirado. Porque estoy negando la mano que el Señor me está entregando. Porque prefiero mi situación de comodidad. Porque el Señor está hablando a mi corazón. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos ejemplos de estas preguntas que hemos hecho. Tanto personales como que hemos recibido. Usted y yo hemos tenido situaciones en que usted ha respondido en forma mala ante una situación. Y me arrepiento de haber actuado de esa manera. Pero también he sido sujeto pasivo en el sentido de que he sufrido alguna situación que no me saca de mi molde de comodidad. Entonces el tiempo es de reflexionar, no en torno al problema, no en torno a la interpretación del problema, sino en torno a mirar a Cristo. Mirarlo al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor conmigo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te la has formulado? Es buena pregunta. ¿Qué quiere el Señor de mí? Porque vivimos, mis amados hermanos, en base a lo que nuestro corazón nos va dictando. Y el corazón en la Biblia se refiere al hombre interior. La mente, el alma, el espíritu, la voluntad, etcétera, son distintas formas como la Biblia va enfocando el corazón, el hombre interior. Y esto aquí no voy a entrar en un tema teológico directo, sino que estoy hablando de cómo podemos entender la visión de lo que es el hombre interior, el corazón, que es lo que está acá adentro, lo que los demás no ven. Le pido a un hermano, por favor, que lea Mateo 23, del versículo 25 al 26.
Mateo 23, versículos 25 al 26. ¿Quién puede leerlo, por favor? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, mas por dentro están llenos de robo e injusticias? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mira, es fuerte aquí, porque el Señor Jesús está acusando a los fariseos de no fijarse en el corazón, sino fijarse en lo externo de las acciones. El fariseo valoraba lo externo. Y hay muchos ejemplos en los evangelios de ello. Por ejemplo, cuando le preguntan los fariseos al Señor por qué tus discípulos no se lavan las manos antes del tiempo de comer. Y esto no es por una razón sanitaria. Nosotros nos lavamos las manos, lavamos los dientes por una situación higiénica. Pero la pregunta de ellos al Señor no era por higiene, sino porque ellos pensaban y decían, yo fariseo, si voy a la plaza, me topo con alguien, me topan mis vestidos con alguien que no es puro como yo, que no es como yo, que adoro a Dios, estoy contaminado. Y llegaban a sus hogares a lavar la ropa, a lavarse las manos, a todas cosas que pudieran haberlos contaminado. Pero aquí el Señor está apuntando mucho más adentro de ellos. El Señor no acusa de que los fariseos no se preocupen de las cosas externas, sino que ahora les dice que ustedes solamente se han preocupado de eso y han olvidado el corazón. Nosotros tendemos a valorar nuestros logros, a valorar nuestros frutos. Cada uno de nosotros podría, estamos hablando en términos personales, ¿no es cierto? Podría pensar y decir, sí, yo hago esto en la iglesia, hago esto otro. Hago esto en mi familia, hago esto en mi trabajo, hago esto en los estudios. Tendemos a encapsular las cosas de esa manera, a tomarlos como frutos buenos y hacerlo nuestra bandera de lucha o de presentación. Normalmente en los currículum se coloca una tendencia a colocar en los currículum para qué uno es bueno. ¿Para qué es bueno usted? ¿Cuáles son sus cualidades para trabajar en este lugar? O a veces le preguntan a uno, ¿y usted quiere entrar a trabajar en este lugar? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Por qué lo deberíamos de contratar? Y enunciamos las cosas que nos parecen buenas. Entonces, en este sentido, pensemos en el corazón. ¿Qué es lo que gobierna el corazón? ¿Qué es lo que está dentro gobernando el corazón de las personas? Nuestros corazones. Debemos pensar que hay una influencia inevitable en el corazón, una influencia inevitable en la vida y en el comportamiento de la persona. ¿Alguien que pueda leer Ezequiel 14, versículos 1 al 5, por favor? Ezequiel capítulo 14, versículos 1 al 5, por favor. ¿14? Sí, por favor. Versículos 1 al 5, Ezequiel. Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vinieron a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón y han puesto el tropiezo de su iniquidad delante de su rostro. ¿He de ser consultado de manera alguna por ellos? Por tanto, háblales y diles, así ha dicho el Señor Jehová, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera levantado sus ídolos en su corazón y hubiere puesto el tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere con la multitud de sus ídolos.
para prender a la casa de Israel en su propio corazón, porque se han apartado de mí todos ellos con sus ídolos. Aquí el profeta, Dios hablando a través del profeta, nos coloca en la realidad que vivimos, nuestros ídolos. El reformador Calvino hablaba que nuestro corazón es un taller de ídolos. Es decir, que día a día fabricamos ídolos. Y es una realidad nuestra. De esta manera, el Señor dice, cualquier hombre en la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Y cuál es la respuesta esperable de Jehová frente a los ídolos? Jehová no le va a decir, a los ídolos, uno más vengan para acá, estén al lado mío. ¿Cómo trata Dios a los ídolos? Lo llama adulterio, lo llama idolatría, lo llama fornicación. Entonces, cuando nosotros, nuestros ídolos, pretendemos ir donde el Señor y presentarnos frente al Señor con nuestros ídolos, no esperemos que el Señor nos diga, ven para acá, coloca tus ídolos aquí, al ladito, juntémonos y disfrutemos. La respuesta del Señor, y es clara ahí en Ezequiel, nos dice que va a ser una respuesta de repudio, de rechazo. Versículo 6 dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos, alejaos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Nuestros ídolos, las que tengo aquí en mi corazón, son abominación para el Señor. ¿Qué es lo que es un ídolo? El apóstol Pablo, lo voy a leer yo, en el capítulo 1:25, nos dirá qué es lo que es un ídolo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Un ídolo es cualquier cosa que gobierna mi corazón aparte de Dios. Cualquier cosa. ¿Y por qué estamos hablando dentro de la iglesia de los ídolos? Porque tengo una mala noticia. Ustedes son pecadores. Y yo también soy pecador. Yo soy pecador y usted es pecador. Y día a día necesito presentarme frente al Señor. Día a día debo reflexionar bíblicamente. Día a día tengo que pensar en la obra de Cristo. Día a día tengo que pensar en el ministerio del Señor Jesucristo. Día a día tengo que pensar en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces tenemos la natural tendencia, y no estoy desmereciendo, por cierto, en ello, pensar solamente en la obra redentora de Cristo y desconozco el ministerio. Nos limitamos. Muchas veces pienso solamente en el ministerio. De hecho, hay muchas personas que dicen tenemos que buscar la verdad verdadera, perdón el pleonasmo, dentro de del Evangelio, olvidando la obra redentora de Cristo y olvidando su enseñanza. ¿Por qué? Porque nos gusta estar protegidos y proteger a nuestros ídolos. Nos sentimos en una zona confortable con respecto a lo que son nuestro comportamiento. Pero ahora, el Señor en plan de redención, la gloria eterna de Dios, frente a la gloria, a veces en los colegios, mi papá me lo enseñó muchas veces, y me enseñó a pegar. A Dios gracias, nunca aprendí porque me pegan un combo y quedo tirado, así que si te insultan, tú tienes que ser más fuerte. Tú no puedes ir a conversar allá con él porque te vas a disminuir. Es una disyuntiva. Es el intercambio transformador de la palabra. La verdad de Dios frente a la propia mentira. La verdad de Dios da a través de su palabra frente a mi mentira. Yo no me voy a humillar. Yo no lo voy a hacer. Prefiero cuidar mis ídolos.
De esta manera, el Señor también nos llama a la adoración verdadera a Él. Es decir, a Él, como Dios soberano, como Dios creador, frente a la adoración de lo creado. Cuando yo cuido mis ídolos, es lo mismo que mirarme al espejo todos los días y a cada rato. Les tengo que confesar, nadie va a encontrarme más bonito que yo. ¿Perdón? Gracias. Porque me encuentro bien, me encuentro perfecto. ¿Qué sería el mundo sin mí? ¿Qué sería el mundo si hoy día no hubiera despertado? Nos pasa mucho. Porque nuestro corazón nos dice, tú eres más importante. Tú eres el más importante. La gloria es para ti. Tú eres el hombre más sabio. El más bueno. Y no estoy hablando de lo externo. Estoy hablando de mi corazón. Pero Dios, en su palabra, me dice otra cosa. La gloria es para Él. La palabra me dice que la verdad viene de Dios. Es entregada por Dios a través de su palabra. Y que yo debo adorar a Dios. No a las cosas. Y dentro de la adoración a las cosas, a lo creado, estoy yo. Entonces, tenemos una dinámica distinta, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Porque el corazón controla nuestra conducta. El corazón nos guía. El corazón explota. El corazón me hace que me sulfure. El corazón hace que yo hable cosas que no corresponden. El corazón hace que yo piense cosas que no corresponden. No hay peor cosa que, ¿cómo está, hermana? Bien, hermanito. No, eso no puede ser. Eso no puede ser, dice el apóstol Santiago, que una fuente emane agua dulce y agua salada. Eso no existe. El corazón controla nuestra conducta. Los invito a ver Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24. Dice así la palabra en Mateo 19, capítulo 6, versículos 19 al 24. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no miran ni hurtan. Dice el versículo 21, porque donde esté vuestro corazón, allí también, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En otras palabras, donde esté tu mirada, en las cosas de hombre, o en tus ídolos, allí está tu corazón. La lámpara, dice el versículo 22 y 23 y siguiente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estaría lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Buen tema para desarrollar las tinieblas. La neblina. Si en tu corazón hay tinieblas, si en tus ojos hay tinieblas, todo lo que tú veas va a estar en tinieblas. Ninguno puede, continúa el Señor el versículo 24 en el mismo sentido, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas veces este pasaje se entiende las riquezas. Si tiene dinero, de allá. Si no, es de acá. Eso no es. La riqueza está hablando al corazón. No pensemos como los fariseos, que ven lo externo. Las riquezas del mundo. Eso es lo que está hablando el Señor. Las riquezas tuyas. Y que, pastor, yo no tengo dinero, no trabajo, no sé. No está hablando de las riquezas económicas, propiamente tal. Está hablando de tus riquezas personales.
¿Tu riqueza personal es el Señor o tu riqueza personal eres tú mismo? No hay que confundirse. Porque si uno lee literalmente las riquezas, podemos distinguir entre el que tiene y el que no tiene, entre el oprimido y el opresor. Esto no es teología de la liberación, esto no es teología barata, sino que la riqueza, donde está en tus ojos, qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás viviendo, dónde está tu riqueza, dónde está tu tesoro, es lo que va a determinar tu respuesta. Yo, pastor, amo a Dios con todo el corazón. Amén. ¿Y? ¿Por qué sigues aferrado a tus ídolos? ¿Por qué tus tesoros no están en los cielos, sino que están acá? El corazón también, mis amados hermanos, para concluir esta mañana, debemos de decir que es activo. El corazón no es pasivo. Veamos Hebreos 4:12. Nos dice así la palabra. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Discierne, dice, los pensamientos, los cuela. No es la verdad externa de Dios hablando en mi corazón, pero me hace reflexionar y pensar mis pensamientos, mi mente y las intenciones del corazón. Entonces, nuevamente, enfrentados a la palabra, ¿cómo está mi corazón? Porque les digo, yo estoy súper bien, mejor que nunca. Me puedes preguntar lo que tú quieras. Soy una persona feliz. Y cuando la palabra me dice, ama a tu hermano, cuando la palabra me dice que debo trabajar, cuando la palabra me dice que debo ser fiel al Señor, el filtro se llama Biblia, se llama palabra, el que discierne las cosas, sino que es la palabra que la es definida como viva y eficaz, cortante, que corta, que rompe los tuétanos, lo más duro, que penetra hasta partir el alma, hasta partirte el alma, hermano. Hasta partirme el alma como yo me presento frente al Señor. Y agrega algo más, Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿En la presencia de quién? De Dios. En su presencia, a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ante quién me tengo que presentar? Frente a Dios, frente al Señor. ¿Por qué sigo cuidando los ídolos? En Ezequiel dice, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cuál va a ser la respuesta cuando nos presentemos frente a Dios? Si ellos tienen ídolos, la respuesta es clara. El corazón es activo, el corazón es duro, el corazón es reacio, pero la palabra es la que transforma. Es la palabra transformadora la que habla en nuestros corazones. Y en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, para ir concluyendo, dice lo siguiente. La concupiscencia, voy a leer antes el versículo 13 mejor, incluso el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado aparte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado. Usted es tentado, yo soy tentado. Y cuando uno es tentado, cuando su propia concupiscencia, su propio pecado, su propio corazón es atraído y seducido. Son mis ídolos que afloran y me atraen y me seducen. Entonces, dice la palabra, que la concupiscencia, después que ha concebido, igual que ha quedado embarazado, ha concebido, ha nacido, da luz al pecado. Concupiscencia que está en mi corazón, da luz al pecado. Nace el pecado. Y el pecado, siendo consumado, siendo concretado, da a luz la muerte. Es una secuencia. Es esa gráfica que le mostraba antes, que le explicaba de esa piedra en el estanque. Va avanzando, avanzando y avanzando. Entonces, mis amados hermanos, nuestro corazón, para ir concluyendo esta mañana, nos dice que tenemos un corazón activo. La Biblia nos dice que enfrenta ese corazón para transformarlo, no para destruirlo. Dios no es un Dios jactancioso. Dios no es un Dios vengador, en el sentido de que ande buscando el daño y el dolor de las personas porque sí. Dios es un Dios santo y justo, que condena la maldad, pero es misericordioso. Es misericordioso con cada uno de nosotros. Nuestro corazón está siempre pensando, está siempre organizando cosas, está siempre interpretando y también está siempre explicándolo todo. El corazón es muy activo, organiza, interpreta, explica, nos justificamos. Pero ¿quién se justifica frente a Dios? Ninguno, solamente el Señor. Vamos.